Hola, ¿qué tal? Vamos a revisar el tema de métodos de muestreo y teorema central del límite. Antes de explicar los métodos de muestreo, necesitamos retomar el tema de qué entendemos por estadística. La estadística son conocimientos y habilidades que nos permiten analizar y sintetizar datos. Cuando nosotros usamos la palabra analizar, nos referimos a examinar, a descomponer, a individualizar, a separar por partes. Por ejemplo, nosotros tenemos una población de 12 personas. Si yo empiezo a analizarla, voy a observar que hay 6 personas del sector público y 6 del sector privado, que hay 8 que usan sombrero y 4 sin sombrero, que hay 4 que son azules y 8 son verdes, que hay 2 que usan corbata y 10 sin corbata, y que también los 12 son profesionistas. Posteriormente de analizar, retomo toda esta información y lo que me interesa es sintetizarla. Cuando estoy hablando de la palabra sintetizar, me refiero a resumir, abreviar, simplificar. Buscar la manera de mejor interpretar estos datos. Y finalmente, yo puedo llegar a la conclusión que lo que mejor describe a esta población es que estamos hablando de 12 profesionistas. Entonces, la estadística es la ciencia por medio de la cual se recogen, se organizan, se analizan, se sintetizan e interpretan datos que nos permiten tomar una decisión más eficaz. Las matemáticas tienen diferentes ramas. Una de ellas es la rama de la estadística. Ya habíamos comentado que se refiere a análisis y síntesis. Ahora, dentro de la misma estadística vamos a encontrar dos áreas, la descriptiva, describe, y la inferencial, que infiere. La descriptiva nos da como resultado el resumen de datos de eventos pasados. La materia de análisis de datos 1 se refiere mucho a este concepto. La inferencial nos da como resultado conclusiones de una población inferida a partir de una muestra. Esto es lo que se refiere a la materia de análisis de datos 2. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con poblaciones. Las poblaciones pueden llegar a ser de tamaño limitado o inclusive infinito. Y muchas veces es muy difícil tener acceso a ellas para poderlas estudiar y conocer sus estadísticos de la media y la desviación. Por ese motivo nos vemos obligados entonces a tomar una muestra y a partir de la muestra realizar una estadística inferencial de la población. Las principales razones para muestrear vienen siendo por tiempo. Hay momentos en los que sería prácticamente imposible encuestar a toda una población, o físicamente es imposible si la población se encuentra muy dispersa. Por el alto costo, si esto implica desplazarnos, eso implicaría un alto costo. Y en ocasiones hay pruebas destructivas. Por ejemplo, si yo recibo un camión de sorgo y le tengo que hacer un análisis de carbohidratos al sorgo, pues tomo una muestra. La muestra es destructiva, la tengo que triturar, la tengo que diluir en soluciones y de ahí determino la cantidad de carbohidratos. Eso no lo podría hacer con toda una carga de camión porque prácticamente estaré destruyendo mi lote completo. Entonces lo que estoy buscando es generar parámetros de una población o inferir parámetros de una población a través de estadísticos de una muestra. Hay 4 diferentes tipos de métodos de muestreo: el simple, el sistemático, el estratificado y por conglomerados. El primer método de muestreo es el aleatorio simple y es el más común. La principal condición de este tipo de muestreo es que cada elemento de la población debe tener las mismas posibilidades de ser incluidos en la muestra. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de una población de 60 elementos y queremos conocer ciertas características de la población.
De ahí se decide tomar una muestra de 6 elementos. Quiere decir que la probabilidad que tiene cada uno de estos elementos de ser seleccionado de manera aleatoria va a ser de 6 entre 60. A partir de esta muestra yo determino estadísticos y partiendo de los estadísticos yo puedo inferir parámetros de la población. Para poblaciones grandes, las tablas de números aleatorios resultan ser muy convenientes. Actualmente estas tablas también ya son sustituidas por generadores aleatorios. Un caso de ellos es la función de Excel que se llama aleatorio.entre y entre paréntesis se pone el límite inferior y el límite superior. Por ejemplo, si tenemos una población de 1000 obreros, debemos formar un comité de seguridad con 15 obreros. La manera de seleccionarlos, si nosotros tenemos los 1000 obreros numerados, vamos a una tabla de números aleatorios, observaremos que se forma cada número de 5 dígitos. Tomaremos los 3 primeros, el 356, el 901, el 691, de manera aleatoria, seleccionándolo de manera aleatoria, y esta es una forma de tener una muestra aleatoria. El segundo método de muestreo es el aleatorio sistemático. Yo tengo una población y entonces selecciono un punto de partida n. Este es mi punto de partida n, ¿sí? El punto de partida es de 3. Entonces parto del elemento 3. Y voy a tener un incremento cada enésimo miembro de la población. En este caso, k es de 6. Entonces, 3 más 6 me da 9. 9 más 6 me da 15. 15 más 6 me da 21. Y 21 más 6 me da 27. De esa manera se forma mi muestra de 5 elementos para poder entonces determinar los estadísticos y de ahí poder inferir parámetros. Nuestro siguiente método de muestreo es el aleatorio estratificado. En el aleatorio estratificado la población se divide en subgrupos o estratos. Estratos y subgrupos son prácticamente lo mismo. Y se selecciona al azar una muestra de cada estrato. Por ejemplo, aquí tengo un estrato de los que traen uniforme negro, un estrato de los que tienen el uniforme azul, otro estrato de los que tienen el uniforme rojo y por último, un último estrato de los que tienen el uniforme gris. Se ha decidido seleccionar el 33% de cada estrato, es decir, la tercera parte. Va a ser uno negro, de uniforme negro, 2 de uniforme azul, van a ser 4 de uniforme rojo y 3 de uniforme gris. Y de ahí que se conforme nuestra muestra para de ahí poder determinar entonces estadísticos y a partir de los estadísticos poder inferir en la población. Por último, tenemos el muestreo por conglomerado. La población se divide en conglomerados y se selecciona al azar una muestra de algunos conglomerados. Un caso muy típico de este tipo de método es, por ejemplo, cuando tenemos el estado de Querétaro y lo dividimos en municipios. Cada municipio va a ser un conglomerado y podemos tomar la decisión de, en vez de tomar una muestra de toda la población del estado, exclusivamente enfocarnos en la muestra de ciertos municipios. Podemos decir entonces que se selecciona el 33% de los uniformados azul y gris. Entonces del azul serían 2 azules y del gris serían 3 grises. De esa manera se conforma nuestra muestra y determinamos los estadísticos de la muestra para nuevamente inferir en la población. Con esto entonces queda claro los diferentes métodos de muestreo. Ahora, una población dijimos que tiene parámetros, la media y su desviación.
Y una muestra va a tener sus estadísticos, la media y su desviación. La media de la población y la media de la muestra nunca van a ser iguales. Los resultados muestrales solo proporcionan una estimación de los valores de las características de la población. Si nosotros sacamos la diferencia entre la media de la muestra y la media de la población, vamos a obtener lo que conocemos por error de muestreo. ¿Qué es el error de muestreo? Ya hemos comentado anteriormente que trabajamos con muestra debido a que las poblaciones son muy grandes. Pueden llegar a ser incluso infinitas. Los parámetros de una población vienen siendo su media y su desviación estándar, que están dadas con letras del alfabeto griego. Los estadísticos de una muestra viene siendo su media, que está dada por X testada, y su desviación estándar, que se indica con una S. Si hablamos del caso de las medias, la media testada de una muestra difícilmente va a ser igual a la media de la población. Se va a aproximar, pero nunca van a ser iguales. Y de hecho, si sacamos la diferencia de la media de la muestra con respecto a la media de la población, vamos a obtener lo que conocemos por error de muestreo. Veamos el siguiente ejemplo. Si yo tengo una población que se forma por 4 elementos, estos 4 elementos son 12, 12, 14 y 16. Ahora, deseo formar las posibles combinaciones con estos 4 elementos para muestras de 2 elementos. Es decir, voy a formar muestras con 2 elementos x1 y x2. Entonces mi primer muestra va a ser x1, 12, x2, 14. La segunda está con 12, 16, la siguiente es 12, 16. La siguiente va a ser 14, 16, 14, 16 y por último voy a tener 16 con 16. Quiere decir que partiendo de una población de 4 elementos y formando muestras de 2 elementos, tengo la posibilidad de formar 6 combinaciones. Si utilizamos la fórmula de combinaciones, que es la que tenemos aquí, podremos nosotros determinar que a partir de 4 elementos con repeticiones de 2, tendremos entonces 6 posibles combinaciones. Ahora, obteniendo para cada muestra su media, su X testada, la media de 12 y 14 es 13, la media de 12 y 16 es 14, la media de 14 y 16 es 15, la media de 16 y 16 es 16, sumo todos y los divido entre 6, me da 14.5. La media de la población también es 14.5. No es coincidencia que nos dé igual, nos debe de dar igual. E inclusive, si yo calculo el error muestral para cada muestra, observemos. Si yo hago 13, la operación de 13 menos 14.5 me da 1.5 menos 1.5, 14 menos 14.5 menos 0.05, 15 menos 14.5 nos da 0.5 y 16 menos 14.5, 1.5. Si sumamos todo, también nos da 0. No es coincidencia, debe dar 0. ¿Ok? Antes de continuar con el tema de error de muestreo, detengámonos tantito nada más a entender el muestreo sin reemplazo y el muestreo con reemplazo. Supongamos que nuestra población está formada por todas las letras del alfabeto, es decir, la población contiene 26 elementos. Y hemos decidido tomar una muestra de 4 elementos. Aquí vamos a tener dos casos. El más común es el muestreo sin reemplazo, es decir, no se permite la repetición de los elementos. Entonces yo puedo combinar DI, DN, DB, que son los primeros que tengo aquí, y luego IN, IB, que son los dos que tengo aquí, y por último NB. En el siguiente caso, cuando el muestreo se hace con reemplazo, observen, tengo DI, DN, DB,
Pero también puedo yo hacer la siguiente combinación, I, D. Aquí se considera que son diferentes. En este caso, DI y ID son iguales, no son diferentes y entonces no se contemplan. Y es cuando se utiliza la fórmula de combinatoria. Si el muestreo se hace con reemplazo, entonces utilizaremos la fórmula de permutación. En nuestro caso, vamos a utilizar principalmente la combinatoria. El error de muestreo nos lleva al concepto de distribución muestral de la media. Retomando nuestro ejercicio de la población de 12, 14, 16 y 16, si recuerdan, habíamos formado muestras de 2 elementos y eso nos daba 6 combinaciones. Ok. Observemos el comparativo de las frecuencias de la población y también de las muestras. En el caso de la población, tengo un número 12, pongo en mi frecuencia que tengo un 12, no tengo 13, tengo un número 14, indico un 14, y tengo 2 16, entonces indico 2 en 16. Y esta es la gráfica que se obtiene de la distribución de la población. Un 12, un 14, 2 16. Ahora hagamos la distribución muestral de la media. Aquí observamos que tengo un 13, entonces indico que tengo un 13, tengo 2 14, 2 14, tengo 2 15, 2 15 y tengo un 16, un 16. Y esto nos lleva a este gráfico. Y observemos las diferentes características. La media de las medias de muestras es igual a la media poblacional. Esto ya lo habíamos visto anteriormente. Habíamos dicho que la media de las medias es igual a la media poblacional. Segundo, la distribución muestral es más estrecha que la distribución de la población. Esta es mi distribución de la población, mientras que esta es la de la muestra, es más estrecha. Y por último, la distribución muestral tiende a una forma de campana, ¿sí? Mientras que la distribución de la población puede ser completamente diferente. Este concepto nos lleva a lo que llamamos al teorema del límite central. El teorema del límite central establece que para muestras aleatorias grandes, la distribución muestral de las medias tenderá a la distribución de probabilidad normal. Por ejemplo, si esta es mi población, aquí podemos ver que ninguna de estas tiene forma de campana. Ahora, si yo tomo muestras de cada una de estas poblaciones, mientras más grande sea n, más se aproximará a la distribución de probabilidad normal. Podemos establecer que sin importar la distribución de la población, la distribución muestral siempre va a tender a la distribución normal. Del diagrama que tenemos aquí podemos nosotros determinar que para una n igual a 30, prácticamente todas las distribuciones son de una campana. Cuando una muestra proviene de una población con distribución normal, el tamaño de la muestra no es clave. Pero cuando una muestra no proviene de una población con distribución normal, el tamaño de la muestra sí es clave. Luego entonces podemos nosotros, a partir de este gráfico, concluir que una muestra de n igual a 30 se aproxima bastante a la distribución normal. ¿Para qué nos sirve este teorema y el concepto de distribución central? Todas las decisiones de negocio dependen de muestras. Para una población con una media μ y una desviación delta, su distribución normal está dada por esta ecuación. Para una muestra con media x testada y tamaño n, su distribución normal estándar se calcula con z igual a x testada menos μ. Aquí lo que estamos haciendo es sustituir la x con x testada y la desviación ahora la vamos a calcular como desviación estándar de la población entre raíz de n. Ejemplo, el llenado
de refresco de cola en botellas gigantes tiene una media de 31.2 con una desviación estándar de 0.4 onzas. Si se toma una muestra de 16 botellas, la media muestral que nos da esa muestra es de 31.38. Observen la diferencia, la poblacional es de 31.2, mientras que la de la muestra es de 31.38, es mayor. Eso quiere decir que el error de muestreo va a ser de 0.18 onzas. ¿Podemos nosotros considerar que es común este error de muestreo? Si nosotros calculamos la distribución normal estándar con los datos de la muestra, determinaremos nuestro valor estándar de distribución normal z igual a 1.8. Utilizando las tablas de distribución normal del apéndice B3, nosotros sabemos que para una z igual a 1.8 estamos hablando de un área bajo la curva de 0.4641. Ahora, la probabilidad de que z sea mayor a 1.8, ¿sí?, es lo mismo que la probabilidad de que x testada sea mayor a 31.38. Es decir, 0.5, que es todo el área, recuérdense que es simétrica, menos 0.46 nos da una probabilidad de 0.04. Una probabilidad del 4% indica que es poco común y por lo tanto es poco probable tener una muestra de 16 observaciones con una media de 31.38. En conclusión, se sugiere reducir el llenado de las botellas, las estamos llenando de más. Cerrando el tema central del límite, entonces nosotros partimos del análisis de poblaciones. Ya habíamos comentado que estas poblaciones tienden a ser grandes e inclusive a veces son infinitas. Sus parámetros vienen siendo la media y la desviación, que se indican con letras del alfabeto griego. Como estas poblaciones son muy grandes, no podemos muchas veces obtener sus parámetros y entonces, por motivos de tiempo, acceso, costo o destrucción de las muestras, nos vemos obligados a tomar una muestra estadística. Tenemos 4 métodos de muestreo. El aleatorio simple es el más común, el aleatorio sistemático, el estratificado y por conglomerado. Los estadísticos de la muestra viene siendo la X testada, que es la media, y la S, que es su desviación estándar. Si nosotros comparamos y sacamos la diferencia entre la media de la muestra y la media poblacional, obtenemos el concepto de error de muestreo. Si esto lo aplicamos a todas las posibles combinaciones de muestras dada una población, vamos a resumir que la media de las muestras es igual a la media poblacional, que la distribución muestral es más estrecha que la distribución poblacional y que la distribución muestral tiende a una forma de campana. Estos 3 puntos nos llevan a lo que es el teorema del límite central. Una muestra de una población con distribución normal, su tamaño no es clave. Una muestra de una población con distribución no normal, su tamaño sí es clave, de donde vimos que una muestra que tiene tamaño de 30 elementos se aproxima bastante a la normal. Esta información ha salido del capítulo 8 de Métodos de Muestreo y Teorema Central del Límite del libro de Estadística Aplicada a los Negocios y a la Economía, 17ª edición, de los autores Lind, Marshall y Weyden. Esta bibliografía se encuentra disponible en la biblioteca digital de la universidad. Buen día.